Estamos en el Centro Cultural Amaya. Es el momento de la llegada de algunos contertulios que participaron ayer en la charla coloquio de Vicente del Bosque, el ex seleccionador español de fútbol, que tuvo una respuesta importante en este Centro Cultural Amaya. Una charla entrañable con recuerdos para hombres importantes del fútbol, para dos equipos como el Real Madrid y la Real Sociedad, que compitieron en una época, y el Real Unión, que tuvo su participación. Ahí está Vicente del Bosque en el momento que se incorpora a la tertulia con el resto de sus compañeros. Arratsaldeon, buenas tardes. Estuvimos en esa charla, coloquio, ayer en el Centro Cultural Amaya, moderada por Manolo Fraile, con la presencia de Vicente del Bosque, Jesús Mari Satrústegui, Visio Gorriz, Roberto López Ufarte y Agustín Gajate. Evidentemente, un momento entrañable con motivo de la llegada de estos hombres que marcaron toda una época en el mundo del fútbol en los años 80 y también al final de los 70, aunque por ejemplo hombres como Satrústegui o Gajate o el mismo Roberto López Ufarte a mediados de los 70 ya estaban en las filas de la Real Sociedad y gozando de internacionalidades. Bien, era el momento para buscar y hurgar en la historia del fútbol, y la verdad es que el público se lo pasó bien. El Real Unión tuvo su protagonismo. El consejero José Luis Reynosa entregó a Vicente del Bosque y al resto de contertulios una camiseta entrañable del Real Unión Club. Vicente del Bosque además hizo una alusión todavía a la Real Unión, que eliminó al Real Madrid en 2008, lo recordó que estaba en un feudo de históricos, y fue también otro momento interesante y entrañable de la noche. Hubo un recordatorio especial por parte de Vicente del Bosque a Genaro Zelaieta, con quien compartió además selección, y Genaro Zelaieta, desgraciadamente fallecido, fue uno de los baluartes de aquella Real Sociedad de los años 80. Fue un hombre todo pundonor, todo casta, corazón, un gran defensa del equipo blanquiazul, y le recordaba especialmente Vicente del Bosque, y con sus contertulios pudieron intercambiar lógicamente impresiones en torno al mundo del fútbol, del que decía Vicente del Bosque que no había habido grandes cambios. Sí, ahora en el idioma, ahora se habla, en lugar de contragolpe, de transición. Bueno, son algunos de los matices, y tiene razón en este sentido Vicente del Bosque. Bueno, pues en ese acto también tuvimos la oportunidad, luego podrán escuchar las referencias, de estar con Visio Gorriz, con Agustín Gajate y con Jesús Mari Satrústegui. Roberto López Ufarte llegó justo al final. Tendremos tiempo en una de nuestras entrevistas habituales de citarle aquí. Estará con nosotros Roberto López Ufarte cualquier día de estos, el histórico Petit Diable de la Real Sociedad, forjado, como todos ustedes saben, en el Real Unión Club. Allí llegó hacia el año 72 y estuvo alojado en la pensión entonces en el restaurante Arano. Estudiaba en el Instituto de Irún. Su padre trabajaba en el Consulado de España en Po, y fue un jugador que inmediatamente llamó la atención de Benito Saldías, que era entonces el técnico que estaba atento, ojo a visor, a la cantera en Irún, en la playa, en el equipo loretán. Ya pasó inmediatamente al Real Unión Juvenil y al primer equipo del Real Unión con solo 15 años, para debutar con 17 en San Mamés con la Real Sociedad. Bien, a partir de ahí ya conocen toda su carrera, así como la de Visio Gorriz o de Jesús Mari Satrústegui o del propio Agustín Gajate. Satrústegui comentaba, por ejemplo, que en un momento determinado los sistemas de entrenamiento han cambiado de tal manera que en aquella época iban corriendo desde el hipódromo hasta Orio y volvían, y que se preguntaba más de una vez si había fichado por la Real para correr o para jugar al fútbol. Era una cuestión que se planteaba. ¿Cómo han cambiado las cosas a ese nivel? Destacaron también durante el coloquio asuntos relativos a la alimentación, como antes se solía celebrar con unas cervezas y unos calamares, en fin, detalles importantes que el público agradeció y que pues tuvo
un valor notable en esa charla de ayer. Bueno, pues escucharemos a los protagonistas, estaremos con esas referencias y tendremos algunas palabras también de Vicente del Bosque, que no hizo declaraciones para ningún medio. Fue una pena porque lo cierto es que sabemos qué es lo que sucede con estos personajes que llegan desde la capital, fundamentalmente desde la capital o desde Barcelona, donde la prensa tiene otros planteamientos y está involucrada también en otros asuntos, y hay mucho temor a realizar ruedas de prensa donde puedan existir preguntas capciosas. Bien, es una pena porque seguro que nuestros compañeros de la zona del Bidasoa o de la capital no hubiesen entrado en ningún momento en ninguna dinámica de esa naturaleza, pero esa fue la decisión que lógicamente tenemos que respetar y acatar. En cualquier caso, el coloquio fue suficientemente atractivo como para obviar esa circunstancia. Bueno, pues escucharemos también a Vicente del Bosque, a los protagonistas, en una jornada, por lo tanto, entrañable, que contó con la presencia de numeroso público en el Centro Cultural Amaya. Con los cuatro que tengo a mi lado, que vamos en contra, bueno, jugar más veces fueron ellos contra nosotros que nosotros contra ellos, pues nosotros no la tocábamos. Quiero decir que han sido rivales, además, que los tengo en gran estima a todos, a los cuatro que están aquí, a todos los que no han venido, pero que fueron años estupendos, tanto a nivel de compañeros en la selección algunos, por ponernos un ejemplo de Genaro Celayeta, para mí es de las personas de la sociedad más majos, por decirlo de alguna forma, con el que pude compartir algunos partidos en la selección española, y los vimos como rival y fueron siempre mejores que nosotros en aquellos años, que eran 80, 81 y 79, 80, exactamente, final de la década del 70 y el principio del 80. Y eso es lo primero que tengo que deciros, y que además vengo a un sitio que al fin y al cabo es uno de los clubes históricos de España, y que todavía, bueno, no son históricos, porque también tiene algún presente todavía por ahí por el año 2008, que eliminó a Madrid de la competición de Copa, que significa que está todavía muy vivo. Dos grandes de la Real Sociedad de los 80 que están con nosotros hoy compartiendo la historia viva del fútbol con Vicente del Bosque en el Centro Cultural Amaya. José Satrusti, un saludo. Hola, buenas tardes, aunque no está muy allá, que digamos. Alberto Gorriz, ¿qué tal? Un saludo. Opa, muy a gusto aquí. Los dos de casa, como quien dice. Entonces, le estaba contando hace un rato a nuestro operador, a Xavi Mergúdez, cómo se trabajaba en Atocha en otra época, ¿no? Es verdad, cómo ha cambiado el fútbol, ¿no? Y su relación y con la prensa y qué distinto es todo. Bueno, vivimos otros tiempos. Nosotros aquella época lo vivimos con una ilusión enorme y sí es verdad que ha cambiado todo, pero en todos los ámbitos. Entonces, bueno, tampoco es de extrañar que en estos momentos pues sean otros tiempos y tanto, como bien dices, con la prensa como con la gente y demás, pues yo creo que era una comunión más directa antes que ahora. Sí, un poquito lo que ha comentado Jesús, ¿no? Yo creo que era otros tiempos y había mucha más familiaridad, vamos a decir, entre los jugadores, entre, bueno, todos los aficionados, la prensa. Yo creo que la relación era más directa, tratábamos mucho más, era más cercana, y ahora pues ha cambiado eso un poquito. Pero bueno, como han cambiado otros muchos aspectos, ¿no? Pasan los años y cambian las cosas. Claro. Real Madrid, Real Sociedad Real Madrid fue una época dorada para la Real, importante para el Real Madrid, como casi siempre para la entidad blanca, pero dorada para la Real Sociedad, ¿no? Que los derbis en Bernabéu y en Atocha formaban parte del linaje cultural de la sociedad guipuzcoana en un momento determinado. Sí, aparte que tuvimos la suerte de vivir tiempos dorados, por decir de alguna manera, en la Real Sociedad. Entonces, claro, el Madrid siempre está ahí. Y el Madrid es era el equipo a batir en aquel entonces, porque tenían un equipazo, jugadores. Nos hemos enfrentado a Netscher, a Stielike, Breiner, jugadores de nivel mundial número 1. Lo que pasa es que la Real pues tenía grandísimos jugadores también, y más de una vez pues les doblegamos. Sí. Siempre se habla de la famosa anécdota del partido del empate a 2 con Balsarrón. ¿Recuerdas? Le leí a Roberto el otro día un dato. Podemos hablar de esas cuestiones, pero sí era un derbi, eran unos derbis que tenían sus matices.
Como ha comentado Jesús, eran derbis a cara de perro, ¿no? Porque nosotros también es verdad que coincidió una época en la que ya se estaba forjando aquella gran plantilla que tuvo la Real en aquellos tiempos, y yo cuando llegué ya al primer equipo ya había jugadores como Jesús, jugadores que llevaban ya más tiempo, y era más fácil entrar y poder adaptarte porque había un equipazo, ¿no? Había gente muy buena en todos los aspectos, en el campo y también en el vestuario y como personas, ¿no? Y con el Madrid eran piques muy bonitos, muy importantes, duros, era un equipo a batir y nos jugábamos con ellos los garbanzos, ¿no? Ese partido que has comentado del 2-2 a mí no se me olvida, porque la primera vez que me expulsaron en un campo con Juanito, y la verdad es que yo aprendí mucho de aquel día, ¿no? Porque perdimos, bueno, empatamos, que luego yo creo que nos hizo perder aquella liga, pero al final yo creo que también a nivel personal me vino muy bien, porque jugar con esa presión, con aquellos grandes jugadores, expulsado, te empatan a 2 después de 0-2, y al final eso también te da una madurez y aprendes, ¿no? Yo quisiera destacar dos valores, sobre todo dos cuestiones. Una, que aquel equipo de la Real no solo se forjó con la calidad que tenía los futbolistas, sino que había mucho trabajo por detrás, ahora de Alberto o de Marco o de toda la estructura o la propia entidad por un lado, y luego los valores humanos del vestuario. Sí, correcto. Yo creo que es un tema a resaltar, ¿no? Que éramos jugadores que nos conocíamos ya desde chavales, íbamos todos remando desde muy jovencicos, y sí es cierto que, claro, tienes que tener un equipo y unas cualidades tanto técnicas como físicas para hacer un equipo grande, porque, como se suele vulgarmente decir, que de un burro no puedes hacer un caballo de carrera, ¿no? Pero en este caso, pues había mimbres para hacer un gran equipo, y eso, como ha dicho también Gorriz, pues nos fuimos dando cuenta poco a poco, al paso del tiempo, de que se podían hacer, porque veíamos los resultados, se podían hacer grandes cosas, como así fue. Creo que lo has resumido muy bien tú, Juan Pedro. Yo creo que aquello era un trabajo, había un trabajo por detrás muy importante, pues gente como Ormachea, como Borono, gente, bueno, y otra mucha gente también, los utilleros, todo aquello era un equipo muy unido, ¿no? Y yo siempre he pensado que tuve la fortuna de subir en ese momento, de que me llegara en ese momento la oportunidad de jugar en aquel equipo, y para mí lo fundamental era el bloque. Aparte que tuvimos la suerte de tener, a veces cuesta decir nombres cuando has visto y has jugado con grandes compañeros, pero yo creo que siempre teníamos el mejor portero, Arconada, estaba Ignacio Cortabarria, que yo con él aprendí un montón. En el centro del campo estaba Jesús Zamora, que un poco era un maestro, y adelante teníamos a Roberto y a Jesús, que era el goleador, Entonces, estos jugadores de calidad, con esas condiciones, lo pones dentro de un bloque que funcionábamos perfectamente, y es lo que hizo que la Real tuviera esos éxitos, yo creo. Sí, porque hay otro dato que no hay que olvidar, que aquel equipo, con todas esas condiciones, a pesar de esas situaciones que se producían, tenía que competir, porque si bajaba los brazos, le ganaba el Huelva, ¿eh? Sin duda. Sí, está claro. Cada partido era una final. Para los equipos contrarios, pues era el enemigo número uno a batir. Entonces, siempre cuando vas a jugar un partido y te enfrentas por decir de alguna manera, al poderoso, al que está ahí arriba, pues siempre se pone, quieras que no, un poco más de lo normal. Entonces, para nosotros cada partido era una final. Pero está claro que el tiempo demostró pues que había un gran equipo, como así se consolidó. Lo que pasa, yo creo que fue uno de los problemas de no aguantar un poco más de tiempo, que era un equipo limitado en número. Éramos un grupo de jugadores que teníamos que jugar todos los partidos de selección, partidos de liga, partidos de copa. Él puede... Fondo de armario. Eso es. Sí, él puede comentar que había jugadores en el equipo, Diego mismo cuando empezó con la rodilla, o sea, se infiltraba, pues eso, yo que sé, cortisona, lo que sea, para poder salir, y siempre salían los mismos. Entonces, al final, eso sí es verdad que fueron unos años un poco cortos, que podía haberse alargado si hubiésemos tenido pues una plantilla un poco más larga como pueden tener ahora los equipos grandes. Hablo de competir porque recuerdo un partido en el Calderón, no vi aquel partido en el Calderón, aquí acaba la imbatibilidad de la Real. Y Agustín, Ajate,
marcó faltando muy poquitos instantes. Es decir, que aquel equipo sabía mentalmente reaccionar y sabía competir, que era muy importante. Yo creo que éramos un equipo preparado para la batalla, ¿no? Para sufrir, para pelear. Todos los jugadores, cada uno con sus condiciones, dábamos todo, de lo mejor de uno mismo, dábamos cada uno y al final, sumando todo eso y un poquito quizá, yo bajo mi punto de vista, las notas de calidad o del aspecto goleador de Jesús, que bueno, que eso al final son lo que te dan los puntos, ¿no? Pero sin un trabajo por detrás, sin un equipo sacrificado, sin jugadores que, pues como podía ser yo, otros jugadores, otros defensas que cumplen su trabajo y que te hacen, bueno, también éramos un equipo muy poco goleado. Al final es una suma de todo, de todos esos factores y que es lo que hicieron, y luego también el aspecto personal, ¿eh? Yo creo que el valor humano que tenía aquella plantilla, no sé, la forma que nos llevábamos en las habitaciones, cuando estábamos unos con otros, yo creo que todo eso hace que aquel equipo hiciera lo que hizo al final. Son un poco los conceptos de liderazgos en la vida, ¿no? Y en las empresas. Al final se ha aplicado del deporte esos liderazgos y ese trabajo en equipo para trasladarlos a otros ámbitos, al de la empresa o al de otras manifestaciones, ¿no? Sí, está claro. Es que todo era sumar. Entonces, quizá, pues lo que hemos dicho, que si tenías una lesión en algún momento dado, pues éramos un equipo un poco corto en número, pero por lo demás, si alguno tenía en algún momento dado pues alguna dificultad, pues se le apoyaba y todos remábamos a la vez, se le ayudaba y se aunó un montón de circunstancias que eran de sumar todo, tanto jugadores de calidad, jugadores, como ha dicho bien, físico, de un físico extraordinario. Es que si no, no se puede conseguir lo que se consiguió. O sea, estamos hoy con Vicente del Bosque, que es uno de los hombres importantes de aquel Real Madrid, pero es que Vicente del Bosque viene también con 17 años del Salmantino, de Salamanca, ficha por el Real Madrid, se va a Córdoba, se va a Castellón, disputan una final en el 73 contra el Atleti, con Planelles, con todos aquellos jugadores, y con 24 años entra en el primer equipo del Real Madrid, un hombre, Vicente del Bosque, que dejó huella en el Real Madrid y luego en otros aspectos, ¿no? Y además de una austeridad a todos los niveles muy importante. Sí, hemos tenido la suerte, igual Gorri menos, pero a mí me ha tocado vivir con él bastante y vamos, era la misma religión la que tenía que nosotros, o sea que todo eso que has dicho pues se veía en Del Bosque, la categoría humana que tenía, luego la forma de salir al campo, de cómo apoyaba a todo el equipo, cómo hablaba, cómo transmitía a todos los demás compañeros. Eso pues para nosotros no nos venía de extraño porque lo teníamos en casa. Yo coincidí poquito, ¿no? Con Vicente del Bosque coincidí poco, empezando yo y él terminando posiblemente, pero bueno, aunque aún y todo creo que estuvimos como 3-4 temporadas que jugamos en contra, empezando, y yo el recuerdo que tengo de él como jugador, era un jugador técnicamente era muy bueno, parecía un jugador lento en su forma de esto, pero como tenía esa visión de juego y esa calidad técnica para hacer un pase largo, pues era un jugador que le daba velocidad al juego también. Y luego no he tenido la oportunidad de conocerle así personalmente, de estar con él. Hoy tengo muchas ganas de hacerlo y yo creo que a mí me transmite que es una persona muy normal, muy sencilla y que tiene unos valores que yo creo que valen mucho para la vida y para el fútbol que estamos hablando ahora y para muchas cosas. Bueno, pues es lo importante, que dos valores que habéis estado en la Real Sociedad como habéis estado vosotros, aunque seguís ligados, podáis transmitir también estas sensaciones y estos valores. Gracias, Jesús. Muchas gracias a vosotros. Gracias, Álvaro. Muchas gracias, Juan Pedro. Hemos hablado de lo divino y de lo humano con Jesús Mari Satrústegui y con Alberto Gorriz. Y estábamos señalando que aquella Real de los años 80 no solo transmitía calidad, que la tenía, evidentemente, pero había unos valores importantes a nivel de vestuario, de grupo, de liderazgo y de trabajo y de saber competir. Sí, bueno, yo creo que había muchos factores. Tú has dicho unos cuantos. Creo que al final también estuvimos durante una década, quizás todos los jugadores jugando, estábamos juntos y bueno, y lo que sí se transmitía ciertamente era que éramos una cuadrilla de amigos, que todos estábamos dispuestos a aportar y bueno, y así salió todo. Durante una década, pues de los equipos punteros de fútbol español. Les voy a recordar a los espectadores que Agustín Gajate Vidriales, desde la playa en Alevines, ya era jugador de la Real Sociedad. Sí, yo creo que soy uno... Sí.
Bueno, ahora no sé exactamente. Yo bueno, sigo pensando que tengo ese récord. Creo que soy el único que empezó en la Real con 12 años en Alevines y bueno, y que terminó con 32 en el primer equipo, sin salir, vamos, sin estar en otro equipo. Y recuerdo que Javier Espósito también es el hombre, tú jugabas de mediocentro también, de volante, hoy se llama pivote, como se llame, y es el que te reconvierte de alguna manera a hombre libre, ¿eh? Y debutas contra el Toledo en partido de Copa. Exactamente, sí. Yo toda la vida jugué de volante derecho, con el número 8. Y luego llegó el Sanse y Espósito, pues bueno, me dio otras condiciones y me pone de libre. Y bueno, y debuto en diciembre. Y contra el Toledo. Contra el Toledo, sí. Y luego ya el siguiente partido es en Liga, que el día 1 de enero en Valencia. Vicente del Bosque. Tú has coincidido con Vicente del Bosque como adversarios, evidentemente. Sí, yo con Vicente coincidí en los primeros años, porque yo debuto en el temporada 76-77. Juego con él contra él 2 años, yo creo, 1 o 2 años, y luego tenemos otro vínculo, quizás. Mis padres son de Salamanca, él es salmantino también. Y ejerce. Y coincidimos hace 3 años en la inauguración de una feria del queso en Hinojosa de Duero, Salamanca, que es donde son mis padres. Y bueno, coincidimos allí y bueno, desde entonces pues tenemos una cierta, no una amistad, pero sí una relación. Un hombre también de valores, de austeridad, al margen del aspecto técnico, táctico del fútbol y de lo que es la esencia en sí, pero de unos valores muy, muy concretos, ¿no? Marcaban la esencia también de estos dos equipos de época, de Real Madrid y de la Real. Sí, él también es un poco es de la época, ¿no? Y también de una formación un poco distinta a lo que puede ser ahora, ¿no? Ahí se era fiel a unos colores, se trabajaba más humanamente que bueno, futbolísticamente también se trabaja, pero era muy importante el factor humano. Y yo creo que él también coincidió en ese equipo, en esos años que estuvo en el Madrid, con todo ese tipo de valores. Gracias, Agustín, ha sido un placer. Gracias a vosotros. Pues hemos recogido los detalles del fútbol. Por cierto, a esta hora ya está jugando en Real Unión en el Estadio Galdirún frente a la Peña Sport de Tagafalla en una noche de infierno en el estadio por aquello del tiempo. Vamos a ver cómo se encuentra y se va encontrando el terreno de juego. Todo lo que sea empatar a 0, a 1, a 2 le clasifica automáticamente. Tendrá que ganar la Peña Sport de Tagafalla en condiciones lógicas. El equipo navarro es segundo en el grupo navarro de tercera división. Un Real Unión que quiere buscar ya los cuartos de final de la Copa Federación, la competición que se adjudicó en 2015. Todo esto se está produciendo ahora mismo en el Estadio Galdirún. Pero cambiamos totalmente de argumento, de tercio. Hemos ido recogiendo los datos del torneo de empresas de tenis de mesa, de la tercera edición de este torneo durante las semanas anteriores. Hemos hablado con Jesús Gómez, hemos hablado con otros protagonistas y vamos a buscar la referencia de este torneo que tiene va un poco más allá, ¿no?, del concepto del propio tenis de mesa, del deporte de ocio. Es un factor de integración también del mundo de la empresa en la sociedad, de la práctica deportiva. Es un concepto muy interesante que desde hace muchos años se viene desarrollando en otros países, pero también ha calado hace mucho tiempo en nuestros ámbitos de influencia. Colabora Conecta Vidasoa en esta tercera edición del torneo de empresas de tenis de mesa, con la colaboración del Gobierno vasco, de la Diputación Foral de Guipúzcoa, del Ayuntamiento de Irún. Vamos a buscar una comunicación con el Club de Tenis de Mesa Lecanea. María Rubio, un saludo, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Bueno, no sé, engancha a tus compañeros de trabajo para jugar a tenis de mesa. Ese es el eslogan que hemos sacado, por decirlo así, y bueno, como tú bien has dicho, es la tercera edición que hacemos de un campeonato que bueno, pretende juntar un poco el ámbito laboral con el deportivo de la manera más lúdica posible. A las 3:30 ya el sábado. Sí, hemos planteado, bueno, el año pasado y el anterior, la verdad que fue dentro de un deporte minoritario como es el tenis de mesa, que estamos luchando contra ello, que cada vez nos conozca más gente y demás, pues bueno, se animó bastante gente para
para ser los primeros años, las primeras ediciones de un campeonato de este estilo, y este año pues bueno, pues repetimos de nuevo y animamos a la gente a que eso enganche a su compañero, a su compañera y se anime a pasar un buen rato esta tarde, sí, porque, el sábado. Sí, un deporte que de alguna u otra manera lo hemos practicado todos, no en la medida del nivel que tiene el EKNEA, evidentemente, pero sí casi todo el mundo ha jugado a tenis de mesa, antaño ping-pong. Sí. Eso es parecido al fútbol, que todo el mundo sabe lo que es el fútbol, pues más o menos pasa lo mismo con el tenis de mesa o en su defecto el ping-pong, que es lo que creo yo que todo el mundo ha practicado en algún momento. Sí, una sí, pala, sí. Una pelota, una mesa y una red y poco más hace falta. Lo que pasa es que además tenéis un centro de tecnificación, el Sonia Echazarreta, francamente muy notable, ¿eh? Y un escenario magnífico para la práctica de este deporte y en este caso este torneo de empresas. Sí, la verdad que somos unos afortunados en ese sentido porque a nivel de Euskadi somos los únicos que podemos disfrutar de ello, por decir así, como de manera propia, por mucho que lo tengamos abierto a todos los clubes del territorio y demás, pero sí que es verdad que nos ayuda muchísimo a mejorar tanto como escuela, como club, bueno, en todos los aspectos yo creo y que la gente que viene lo disfrute y repita en la medida de lo posible. Fomentar este capítulo de la integración en el mundo del tenis de mesa, del deporte, evidentemente es una cuestión notable e importante, pero supongo también que será de paso la oportunidad de ir enganchando a gente para que pueda acudir más a ese centro de tecnificación, engancharse con este club que poco a poco, en una labor lenta pero segura, se ha hecho un hueco entre los muy grandes del panorama del tenis de mesa nacional. Sí, así es. La verdad que, bueno, como recorrido deportivo se puede decir que llevamos la friolera de 30 años en el panorama, pero sí que es verdad que en los últimos años, por suerte, hemos tenido, bueno, una cantidad de gente un poquito mayor cada vez, temporada tras temporada. Nos han acompañado mucho los resultados deportivos, nos hemos ido consolidando, por decir así, entre los clubes referentes y, bueno, pues la edificación del centro de tecnificación Sonia Echazarreta, digamos que ha supuesto, no voy a decir el culmen porque creo que todavía tenemos muchísimo que trabajar, pero sí que nos ha colocado en una posición muy muy favorable en ese sentido. Entonces nos permite luchar por otro tipo de cosas, como podría ser en este caso pues captar a gente que no quiere jugar expresamente a tenis de mesa, pero que sí le apetece pasar un buen rato divirtiéndose a ping-pong, por poner un ejemplo. Bueno, pues va a ser el próximo sábado, comienza a las 3:30 de la tarde. ¿Hasta qué hora, más o menos? Pues hemos calculado, esto ya se sabe que es un poco cuándo empieza y no se sabe cuándo acaba, pero calculamos que entre 3 horas y media estará completo el campeonato, así que tampoco es un maratón deportivo para aquel que no esté en forma, que no se asuste por eso, porque va a jugar un rato, puede descansar, va a tener competición, pero no va a ser un agobio para el que haya que estar expresamente en forma. Bueno, pues gracias María por estar con nosotros. Tenemos que seguir explicando también muchas cuestiones relativas a este club que seguimos muy de cerca, especialmente focalizados en los dos equipos de Superdivisión, que tiene muchísimo mérito, desde luego, pero que tiene prácticamente todas las categorías copadas también, y desde la base es francamente impresionante el trabajo que estáis haciendo. Sí, mira, no quiero decirlo muy alto porque no estoy segura, pero puedo asegurar que la temporada pasada éramos el único club a nivel nacional que tenía equipos en todas y cada una de las categorías, tanto masculina como femenina. Y este año no sé si somos el único, pero andamos cerca, lo cual se puede adivinar el trabajo que hay detrás, desde la cantera hasta el profesionalismo. Muy bien, bueno, pues mucha suerte para esa tercera edición del Campeonato de Empresas de Tenis de Mesa, que arranca el próximo sábado a las 3:30 en el Centro de Tecnificación Sonia Echazarreta. Todavía abiertas las inscripciones para la participación de empresas interesadas. Cualquiera puede montar a ese nivel su punto de juego y su punto de referencia. O sea que gracias por estar con nosotros y un saludo. A vosotros, Edarte.
Mañana volveremos con más información deportiva, la presentación de la segunda media maratón de Irún y los 10 kilómetros. Mañana esa presentación, como les digo, en el Centro Cívico Palmera Montero. Organiza el Bidasoa Atlético Taldea. Tendremos información, por supuesto estaremos pendientes mañana de los detalles del encuentro Real Unión Peñasport que se está disputando en estos momentos en el Estadio Ungal de Irún, con la voz de los protagonistas y todo lo que vaya llegando y surgiendo. Por cierto, que el próximo sábado jugará el Real Unión en Leioa a las 4 de la tarde frente a Leioa, la baja de Ceberio por acumulación de amonestaciones en el equipo irundarra, como referencia también a tener en cuenta. Volveremos con más información, por lo tanto mañana. Un saludo cordial, arratsaldeon, buenas tardes.